Muy buenas, bienvenidos a esta segunda sesión del curso de .NET, en el cual vamos a continuar donde lo dejamos en la última sesión, en la cual habíamos creado un modelo usuario con alguna serie de parámetros y habíamos también creado lo que sería un diagrama para poder ver las relaciones que existen. Además, habíamos realizado algunas migraciones previas que nos habían permitido crear la base de datos, que la habíamos llamado UniversityDB, y que por lo tanto podíamos acceder a través del Management Studio de SQL Server o, si no, desde el propio Visual Studio, comprobando la conexión que habíamos realizado. Así que vamos a recordarlo un poquito. Vamos a ver. Aquí tenemos lo que es el proyecto. Tenemos nuestro usuario, tenemos obviamente nuestro context. Recordemos que el contexto básicamente va a ser lo que nos va a permitir a nosotros trabajar con la base de datos y por lo tanto con los diferentes modelos que tenemos. Y teníamos dentro de nuestro DB-Context un bloque que será nuestra tabla de usuarios con un tipo de dato que es user, que va a tener email, ID, nombre, contraseña y además una serie de campos que van a ser genéricos y que van a ser, digamos, pertenecientes a todas las tablas de nuestra base de datos. Si nos fijamos dentro de modelos, dentro de Data Models, tendríamos el Base Entity, recordemos, que nos permitía decir que teníamos una clave única y después tendríamos una serie de parámetros orientados sobre todo a fechas para saber cuándo se ha creado, actualizado o borrado cada una de las tuplas de nuestra tabla. Además, teníamos nuestra clase user que obviamente heredaba todas esas propiedades de Base Entity y además tendríamos estas opciones que serían el nombre, el apellido, el email y la contraseña, además de algunos campos que son obligatorios y con determinadas validaciones, como puede ser string length, que nos permite, gracias a los data annotations, decir que, por ejemplo, el nombre no puede superar las 50 caracteres o el apellido no debería superar los 100 caracteres. Obviamente, 100 caracteres a lo mejor es demasiado, podríamos reducirlo algo. Además, también el email tiene que ser, por lo tanto, un tipo email. Esto, por lo tanto, nos está dando una validación, un control desde nuestra aplicación y no tanto desde la parte del servidor. Es decir, estamos controlándolo desde nuestro ORM, que va a ser luego el que genere nuestro DB-Context. Cuando creamos nuestro DB-Context, llamado University DB-Context, tendremos una tabla que va a llamarse users, que va a ser de tipo user, que en principio puede tener o no puede tener elementos dentro y que podemos tranquilamente desde nuestro explorador de servicios conectarnos y visualizarla. Recordemos que simplemente teníamos que hacer localhost / SQL Express y desde aquí seleccionar la tabla, en este caso nuestra base de datos, UniversityDB, y dentro seleccionar, como digo, la tabla. Vale, vamos a ver si se puede conectar. Vale, lo tenemos aquí ahora conectado, tendremos que mirar a ver qué podría estar pasando. Pero bueno, ya lo tenemos todo listo. Desde nuestro SMS, aquí lo tenemos, también podremos conectarnos y poder analizar todo lo que tenemos dentro de nuestra base de datos. Bien, vamos a abrirlo en un momento y también tendremos la posibilidad de conectarnos. Aquí estaría, podríamos conectarnos y desde aquí tenemos nuestras bases de datos, tenemos UniversityDB y dentro de esta database tenemos por lo tanto las tablas y aquí tenemos la tabla users con cada una de las columnas. El ID, el nombre, el last name, el email, la password, básicamente todo lo que le hemos ido indicando desde el código. Estamos, por lo tanto, siguiendo una estrategia code first. Primero hacemos el código y luego realizamos o creamos la base de datos a través de migraciones. Entonces, en nuestro proyecto tendremos un bloque que serán migraciones, que lo tenemos aquí, que lo que nos estaba diciendo es un poco qué es lo que tiene que hacerse o ejecutarse cuando llegue esta migración, pues será crear la tabla users con estas propiedades. ¿Vale? Estas migraciones las podíamos eliminar con el Remove Migration o añadir nuevas migraciones según nuestro modelo vaya cambiando para cambiar los diferentes tipos de nuestra base de datos y a través del comando Update Database actualizaremos la base de datos a la que nos estamos conectando, que en este caso dentro de App Settings teníamos una base de datos llamada UniversityDB
y nos conectábamos a SQL Express. Obviamente podríamos hacer todo tipo de conexiones, a SQLite, a PostSQL, a un MySQL, ¿vale? Pero para estos ejemplos he utilizado SQL Express, que es especialmente fácil de configurar desde Windows, pero en caso de que quisiéramos SQLite, por ejemplo, también lo podríamos hacer, ¿vale? En la parte de nuestro programa, cuando nosotros hacemos un use SQL Server, le ponemos la conexión, el connection string, que lo sacamos de dentro de nuestro app settings, ¿vale? Traemos nuestro connection string con el get connection string con el nombre UniversityDB y después lo que hacemos es conectarnos a través del servicio, a través de add-dbcontext, pasándole las opciones para que se pueda conectar. Estos serían los pasos, digamos, imprescindibles para poder conectarse con una base de datos, independientemente del tipo que sea. Obviamente utilizamos Use SQL Server porque viene de Entity Framework Core, es decir, tenemos que revisar también cuáles son las dependencias que tenemos instaladas, por si acaso. Entonces, dentro de administrar paquetes Nugget, recordemos que teníamos instaladas las siguientes. Design SQL Server, aunque podríamos buscar otras opciones, otro tipo de conexiones, ¿vale? Con Entity Framework Core. Tenemos Tools, Generation Code, que lo vamos a utilizar hoy para generar lo que serían nuestros controllers y finalmente el de Swagger. Bien, estas son las 5 dependencias que instalamos en la última sesión. Aquí las tenemos y esta es la que ya venía predeterminada o instalada, dado que habíamos dicho que estuviese configurado para utilizar OpenAPI para que así podamos documentar nuestra aplicación a través de Swagger. Bien, pues ya tenemos un poco todo revisado. Ahora lo único que tenemos que hacer es ejecutar la aplicación y comprobar que en efecto podemos visualizar nuestra aplicación, nuestra ruta Swagger dentro del navegador y poder ver los diferentes controladores que tenemos. Bien, aquí tenemos la aplicación y está corriendo y si recordamos tenemos un controller que se llama Weather Forecast que dentro, digamos, tiene una serie de rutas, tiene un get que nos permitía acceder a este contenido. Es decir, dentro de nuestra aplicación nosotros podríamos poner Weather Forecast, acceder y obtener un JSON de respuesta. Bien, esto viene obviamente documentado desde Swagger y en cualquier momento nosotros podemos darle a try out, que sería algo así como realizar un get a esa ruta, a ese endpoint, y podemos por lo tanto ejecutarlo. Y aquí tenemos la ejecución a donde está atacando, en este caso al 7190, que es donde se está lanzando la aplicación por defecto. Ahora veremos dónde viene este parámetro. Y esta es la respuesta, que además nos devuelve un 200 y algunas cabeceras. Además nos devuelve también, digamos, cada uno de los bloques. Los esquemas que están siguiendo es este de aquí, el Weather Forecast, que es fecha, temperatura C, temperatura F y resumen o summary. Esto viene del siguiente punto y es básicamente, vamos a pararlo un momento, de aquí, de nuestro Weather Forecast. Este es el modelo que se está utilizando. Tenemos la fecha, el temperature C, temperature F y summary. Bien, el temperature C y el temperature F, date y summary, por lo tanto, son los tipos de datos que va a devolver con el modelo Weather Forecast. Y en nuestro controller tenemos un controller llamado Weather Forecast Controller, que lo que hace es lo siguiente. Primero, tiene una etiqueta muy importante llamada API Controller, que lo que básicamente nos está diciendo es que se trata de un controlador que va a gestionar determinadas rutas. Es decir, este controller es un controller base que, por lo tanto, va a tener una ruta asociada llamada controller. Esta ruta, por lo tanto, lo que nos está diciendo es que va a ser básicamente localhost, el puerto en el que esté publicado, que en este caso es el 7190, si no recuerdo mal, barra, y después tenemos el nombre del controller, por eso aparece entre corchetes. Esto se sustituye por esto de aquí y esta parte no se coge. Entonces, esto sería la ruta a la que estaríamos haciéndole. Esto sería básicamente hacerle, si no le hemos especificado el tipo, será todas las rutas que tengamos aquí dentro. Es decir, esto es un controller que se va a encargar de gestionar todas las peticiones a esta ruta. Ahora, dentro de estas rutas existe una petición, una ruta o un método, verbo, de tipo get. Esto quiere decir que para ejecutar esta función se haría un get a la ruta localhost weather forecast. Además, muy interesante, este método tiene un
aparte de tiene el verbo puesto, el método, que es un get, tiene un nombre. Y este name nos está indicando que es un get weather forecast. Este name normalmente tiene que ver con el nombre de la propia función, pero podemos sobreescribirlo. En este caso sería get, entonces nosotros tendríamos que hacer se ejecutaría la función get, pero en este caso se va a llamar get weather forecast. Entonces, cuando nosotros hagamos un get a esta ruta, lo que va a hacer es ejecutar la función getWeatherForecast, que es básicamente esta función, que devuelve un enumerable de tipo weatherForecast, que lo que está haciendo es generar un enumerable en un rango de 1 a 5, seleccionando y generando, por lo tanto, 5 weatherForecast nuevos con fecha, temperatura y resumen aleatorios y generando un array. Y eso es lo que nos está devolviendo y eso es lo que podemos ver cuando hacemos un get. Obviamente está cogiendo valores aleatorios de este punto, donde tenemos aquí nuestro summary, que sería algo así como resúmenes de temperaturas. Tenemos congelado o muchísimo calor, ¿vale? Digamos como un rango aquí de temperaturas, y luego generar temperaturas aleatorias en este caso, de temperatura de grados centígrados, y de resúmenes pues se coge uno de los que hay aquí. Bien, esto es lo que está haciendo, básicamente. Pero claro, nosotros lo que necesitamos hacer es en nuestro controller, generar un controller para nuestros usuarios. Ahora mismo tenemos un usuario que tiene nombre, apellido, email y password, pero deberíamos ser capaces de añadir un controller a nuestra aplicación. Entonces, para hacer eso, lo único que tenemos que hacer es venir a controllers, y ya que hemos añadido el Code Generator de Entity Framework, podemos darle botón derecho, agregar, controlador. Y entonces, aquí por defecto se nos añadirá el MVC, pero no estamos en un proyecto tipo MVC, ¿vale? Sino que estamos en este caso de tipo API, así que seleccionaremos API y vendremos a la opción que dice controlador de API con acciones que utilizan Entity Framework, ¿vale? Obviamente a mí me está saliendo en español porque lo tengo en español Visual Studio, pero podéis tener obviamente en inglés, y sería la acción API, y aquí nos pondríamos el controller con actions, with actions that use Entity Framework, ¿vale? Seleccionamos esta opción y esto lo que va a hacer a continuación es preguntarnos cuál es la clase de modelo. En este caso tendríamos que escoger el modelo user, que lo tenemos aquí dentro de Data Models, y la clase de contexto, es decir, cuál es nuestro DB Context. Entonces tendremos que seleccionarlo y obviamente solo tenemos uno, que es University DB Context. Además, muy importante, el nombre tiene que ser el que nos diga por defecto, en general, que será el nombre de la clase con una S al final para hacer el plural y luego controller, porque esto es lo que luego va a utilizar también Swagger para documentar nuestra aplicación, y por lo tanto va a buscar todos aquellos que tengan la palabra controller al final. Entonces siempre acordémonos de que todos los controllers tendrán controller en el nombre, y que siempre será sobre el plural de la clase en general por defecto. Esto sería una recomendación. Por lo tanto, es el controlador de la tabla de usuarios. Eso es lo que nos está queriendo decir este controller, ¿vale? Así que le vamos a dar a agregar. Y entonces va a ser una técnica de scaffolding. Básicamente nos va a generar código ya preestablecido que nosotros no vamos a tener más que comprobar que funcione correctamente y poder echarle un ojo a lo que nos ha generado. Además, obviamente, de poder luego más adelante modificarlo. Bien, este proceso puede tardar un poquito, en general no es especialmente lento, pero sí que puede tardar un poquillo dependiendo del equipo que tengáis, ¿de acuerdo? A mí yo ya lo tengo, y esto es lo que nos ha generado, el Users Controller. Bien, entonces tenemos, por lo tanto, que nuestra ruta, nuestro controller, nuestro Users Controller va a ser a partir de API barra controller. Esto quiere decir, por lo tanto, que las rutas básicamente va a ser localhost, dos puntos, igual que teníamos nuestro weather forecast, aquí lo teníamos, ¿vale? Básicamente la ruta va a ser muy parecida. Vamos a cerrar esto, vamos a cerrar esto. Va a ser la ruta localhost, pero aquí va a ser API barra, y aquí dentro va a utilizar el nombre del controller, y el nombre del controller no incluye la palabra controller, sino que es simplemente users. Así que será users. Es decir, son todas las peticiones que se hagan a localhost, a nuestro puerto, ¿de acuerdo?
localhost // ¿de acuerdo? A este puerto que vamos a atacar. Entonces, cuando nosotros ahora lancemos nuestra aplicación, nuestro Swagger nos documentará también este controller, ¿vale? Ahora echaremos un ojo a cada una de estas funciones que nos ha generado y veremos exactamente qué es lo que nos está devolviendo. Vamos a darle a ejecutar y vamos a comprobar cómo ahora nuestro Swagger tiene algo más de información. Aquí lo tenemos. Entonces tenemos ahora un bloque nuevo. Teníamos aquí nuestro Weather Forecast, lo vamos a plegar. Pero si nos fijamos tenemos ahora uno de usuarios y otro de Weather Forecast. Dentro de usuarios, de users, tenemos el get, que servirá para obtener todos los usuarios. Tenemos un post para crear usuarios. Tenemos un get, pero en este caso para obtener un usuario por ID. Tenemos un put para actualizar un usuario por ID. Y tenemos un delete para borrar un usuario por ID. Él nos lo ha autogenerado, ¿vale? Hemos utilizado una técnica de scaffolding para borrarnos código. Luego ya tendremos que añadirle, obviamente, más rutas a nuestra aplicación, ¿vale? Pero estas ya los genera por defecto. Esto es un sistema CRUD: crear, leer, actualizar y borrar. Y si nos fijamos en los esquemas, tenemos ahora un usuario que tiene todas estas propiedades. Tenemos ID, tenemos created by, created at, created, updated by, etcétera. Todo ello son los campos, por lo tanto, que vamos a obtener cuando nosotros intentemos buscar un usuario. Esto es lo que nos devolverá una lista con este modelo, con ID, creado por, creado a tal hora, etcétera, etcétera. Bien, esto es lo que nos va a devolver. Entonces, si nosotros le damos a tryout, pues ahora mismo, obviamente, si lo ejecutamos, nos va a devolver una lista vacía, ¿vale? Aquí la tenemos. Tenemos una lista vacía porque no tenemos usuarios creados, pero podremos crear usuarios. Entonces, podemos hacer las pruebas de nuestras APIs, las podemos hacer desde Swagger, pero también las podemos hacer desde Postman. Así que desde Postman también tendremos que añadir una carpetita donde podamos ir alojando las diferentes peticiones y hacer algunas pruebas. Entonces, podemos hacerlo desde la propia documentación o desde Postman. Además, también podríamos, por lo tanto, hacer la petición a API /users, y esto lo que está ejecutando, nos está devolviendo vacío, es esta función de aquí. ¿De acuerdo? Esta de aquí. Está haciendo un get y está utilizando el contexto, accediendo a la tabla de usuarios y nos está devolviendo una lista de forma asíncrona. Si nos fijamos, tenemos lo siguiente. Para empezar, dentro de nuestra clase, de nuestro controller, tenemos un contexto que se inicializa de esta manera. Se trata de UniversityDBContext, del tipo de contexto que hemos establecido, y dentro de context tendremos acceso, por lo tanto, a todos los DBSets que existen dentro del contexto definido. Es decir, tenemos ahí acceso a users, pero también podríamos llegar a tener acceso, vamos a ponerlo por aquí, por ejemplo, si tuviésemos otras opciones, tendremos users, pero si tuviésemos, por ejemplo, cursos, pues tendremos acceso a los cursos, podemos actualizar y gestionar, por lo tanto, las diferentes tablas que están asociadas a ese contexto de base de datos, ¿vale?, de nuestra aplicación. Entonces, lo que tenemos, por lo tanto, va a ser una inicialización de ese contexto y luego una serie de métodos. El primero de todos es el get básico. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, primero es una función asíncrona de tipo get, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es get a API /users, es decir, lo mismo que hemos hecho aquí. Aquí lo tenemos. Vamos a ponerle esto en sí, así lo tenemos muchísimo mejor documentado. Incluso podemos acceder al enlace directamente. Vamos a hacer una cosa también, y ya que estamos, la vamos a poner aquí, así. Y ya lo tenemos documentado, así que en cualquier momento podemos pinchar con el control y navegar directamente. Entonces tenemos el get a esta ruta y lo que nos va a devolver, por lo tanto, de forma asíncrona, es decir, esperamos a que esté listo y entonces lo devolvemos, la lista de usuarios. Muy bien. También tenemos el get de tipo por ID, es decir, nosotros tenemos un task con una action result, que serían bueno, esto lo tendremos que comentar un poquito más adelante, ¿vale? Pero si nos fijamos, el task y action result lo que devuelve, aquí en este caso es una tarea asíncrona, ¿de acuerdo? Que nos va a devolver una action result, es decir, un resultado único con un tipo de dato, que es un i enumerable, es decir, una lista de tipo usuario. Por otro lado, el getUser es lo mismo, pero en vez de ser un i enumerable es un tipo usuario y ya está. Y luego lo que hace es, primero, hacemos una búsqueda del elemento dentro de la tabla. Por lo tanto, para encontrar un elemento tenemos un context.users a la tabla de usuarios,
al set, básicamente usuarios, y dentro le hacemos un find async, es decir, buscamos por qué, en este caso por ID. Por lo tanto, esto nos devolverá find async, si nos ponemos encima, nos devuelve o busca una entidad con una primary key, ¿vale? Pues en este caso hay que pasarle una primary key, una clave primaria. Y esta entidad, pues en este caso nos devuelve, por lo tanto, un objeto, un elemento, que en principio si no está null, lo devuelve. Pero si está null, es decir, no lo ha encontrado, entonces devuelve un not found. Y un not found básicamente es ya una respuesta preestablecida de .NET que nos permite devolver un 404, como lo podemos ver aquí, que es básicamente, en este caso, un action result, ¿de acuerdo? Un action result puede ser o un objeto o una contestación preestablecida con en este caso, un status code de tipo 400. Bien, por otro lado, tendríamos el actualizar y también tendríamos el post, que sería el crear. Vamos a centrarnos primero en el crear, porque vamos a crear un usuario dentro de nuestra base de datos a través ya sea de Postman o también desde Swagger. Entonces, vamos a centrarnos en la parte de post. Bien, por lo tanto, esto sería un post a esta ruta y lo que va a hacer es, bien, en este caso, va a ser un post a API users, es decir, es la misma ruta, lo que pasa es que el método ahora es distinto. Por lo tanto, si hago un get, me devuelve todos los usuarios. Si hago un get y le paso un ID, como se puede ver aquí, esto se recibe por parámetros dentro de la función. Mientras que si hago un post, lo que recibo es un post y dentro, en el cuerpo del post, recibo un usuario. Es decir, genero un nuevo usuario. Bien, además tenemos la función, por lo tanto, add. Add sirve para añadir a nuestro, en este caso, a nuestro set de usuarios, un nuevo usuario. El usuario que en este caso viene por post, es decir, dentro del body de nuestra petición. Y lo que hacemos es una espera activa, esperamos, hacemos una sync await para que el contexto pueda guardar los cambios de forma síncrona, es decir, que se persistan los cambios en la base de datos. Una vez se han persistido, entonces lo que se hace es created add action, es decir, se devuelve un tipo created add action que básicamente es un tipo ya predeterminado, que es un 201, y se llama al método, en este caso getUser, que si nos vamos un poquito más arriba, veremos que se trata de este método de aquí. Por lo tanto, cuando nosotros creamos un usuario, lo que ocurre es que se guarda en la base de datos y una vez guardada, entonces se llama internamente a otra función que es getUser, pasándole el ID del usuario y el usuario. De manera que aquí, cuando nosotros vamos a getUser, lo que le estamos pasando aquí va a ser el usuario que tiene que devolver. Por lo tanto, básicamente nos devolverá el usuario recién creado. Bien, vamos a probarlo. Entonces ahora mismo tenemos la aplicación levantada, podemos ir a nuestro Swagger, aquí está, y desde aquí tenemos acceso a post. Este ya lo hemos probado, vamos a hacer un post. Entonces aquí tendríamos que rellenar los parámetros que tenemos aquí listos. Vamos a, por ejemplo, a coger esta fecha mismamente, aunque creo que ya tenemos algunas fechas predeterminadas por defecto y algunas son opcionales, así que no debería haber problema. Vamos a darle a try out y lo que tenemos que hacer es en este caso ejecutarlo. Bueno, en este caso el ID va a ser el 0, lo podemos cambiar por ejemplo por el ID 1, en caso que quisiéramos, vamos a dejarlo en el 0 por ejemplo. Voy a poner el creado por Martín, ¿vale? Por ejemplo. El isDeleted vamos a ponerlo a false por defecto, obviamente no está borrado. Esto habría que comprobar el modelo para ver por qué me está viniendo un valor a true. Luego el name le vamos a poner Martín. Vamos a ponerle last name San José. Vamos a ponerle aquí Martín. Vamos a ponerle aquí el email. ¿Vale? Le vamos a poner una contraseña, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Obviamente esto lo tendríamos que cifrar, etcétera, ya lo iremos haciendo. La actualización, en este caso voy a poner Martín por defecto y en principio deleted by pues lo vamos a dejar vacío. Vamos a intentar dejar estos campos realmente vacíos porque no son necesarios o incluso se los podríamos borrar si no los quisiéramos actualizar. Obviamente el deleted se lo vamos a quitar. Vamos a ver, esto en principio eran opcionales. Así que vamos a comprobar si lo hemos hecho bien.
y el updated también en principio pues no lo vamos a necesitar. Entonces, isDeleted lo vamos a poner a false, el name, etcétera. Vamos ahora a ejecutar. Bien, pues ya lo tenemos. Se ha creado correctamente. Si nos fijamos, tenemos este conjunto de datos. Tenemos el name, el last name, tenemos el email, la contraseña, el ID, ¿de acuerdo? Que aquí, bueno, en este caso sale en la siguiente opción, pero luego lo podemos ver. Tenemos, bueno, en la siguiente opción me refiero a que no sale en orden, pero los tenemos todos, ¿vale? Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, buscar este elemento por ID. Entonces, podríamos directamente hacerlo desde localhost, API users, /0. Aquí no tenemos ninguno. Vamos a ver si tenemos el /1. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos al usuario Martín, que acabamos de crear, con su contraseña y su email. Perfecto. También lo podríamos probar, por lo tanto, desde nuestro get. Entonces, podríamos buscar un ID, le damos aquí a tryout y le ponemos el ID, pues el 1, por ejemplo. Vamos a darle a execute y aquí tenemos a nuestro usuario Martín. Así que ya podemos empezar a probar todas las peticiones de nuestra aplicación, es decir, todas las peticiones tipo group. Lo que vamos a hacer ahora es actualizarlo. Así que para ello vamos a entrar a nuestro put y entender un poco qué es lo que ocurre cuando quiere actualizarlo. Aquí lo tenemos. Bien, voy a minimizar esto, voy a ponerle un poquito más de zoom, a ver si se ve bien. Y porque este bloque de código es un poquito más complejo. Primero, recibimos un put que va a ser pasándole el ID, por lo tanto va a ser /ID. Así que vamos a hacer un tipo put a API users ID. Es muy parecido a este otro. Lo que pasa es que en este caso, vamos a ponerlo así, mientras que este es de tipo get, en este es de tipo put. Por lo tanto, la función que se ejecuta en nuestro usuario, bueno, en nuestro controller, perdón, lo que va a hacer es ser distinta. Entonces va a ser de tipo put o de tipo get. Si es get, se ejecuta esto. Si es put, se ejecuta esto otro. Y es de tipo un eActionResult, ¿vale? Ya lo tenemos aquí. Tenemos el actionResult y tenemos el eActionResult. El eActionResult es porque no devuelve un objeto como tal, sino que devuelve todo. Todos los returns, si nos fijamos, son ya predeterminados, ¿de acuerdo? Son valores ya predeterminados, mientras que en este otro tenemos un not found y tenemos un user en los returns, por lo tanto se utiliza un action result. Esa es la diferencia. Aún así, hablaremos de esto tranquilamente en sesiones más adelante, ¿de acuerdo? Pero lo que vamos a recibir por ID, o sea, digamos por la ruta, va a ser el ID, mientras que el user va a venir desde el post, dentro del body de la petición. Así que tendremos aquí un if. En caso de que el ID no coincida con el ID que nos viene en el cuerpo, pues entonces le demandamos un bad request que nos devolvería un 400. Es decir, si no coincide el ID que vamos a actualizar con el ID del usuario que viene dentro del body, pues devuelve un 400. En caso de que todo haya ido bien, o que el ID, mejor dicho, exista, lo que va a hacer es buscar, en este caso, la entrada, en este caso, de nuestro usuario y le va a poner un estado modificado para que sí se sepa que el usuario ha sido modificado. Y a continuación lo que va a hacer es esperar para realizar la sincronía y la actualización en la base de datos. Por lo tanto, con esto estaríamos actualizando el usuario. Y luego, por esta otra parte, lo que tendríamos es, bien, en caso de que haya habido un error de tipo concurrencia, es decir, que a lo mejor estoy intentando actualizar y mientras tanto otro usuario al mismo tiempo está intentando actualizar. Es decir, ¿con cuál nos quedamos? Bueno, pues en caso de que no exista el usuario, pues devolvemos en este caso un not found y si no, pues lanzamos el error. Y luego finalmente, si todo ha ido bien, ¿vale? Si esto se ha hecho correctamente y esto se ha hecho correctamente y decir no hemos entrado en el error, devolvemos un no content. Esto quiere decir que se devuelve simplemente un 204 de que todo ha ido bien y ya está. Es decir, no devuelve nada concretamente, aunque podríamos obviamente devolver el usuario o incluso realizar como hacemos con el post, que lo tenemos por aquí, el usuario recién actualizado, ¿no? Podríamos hacer esto otro. Bien, entonces, esta sería la función de put que nos ha autogenerado con scaffolding y la vamos a probar. Así que vamos a ir a nuestro Swagger y vamos a intentar actualizar. En este caso, queremos actualizar, vamos a decir aquí un tryout, vamos a actualizar al usuario número 1 con el ID número 1, tiene que coincidir. Y en vez de, pues en este caso, vamos a ponerle el updated by, vamos a poner aquí Martín.
La fecha la vamos a poner, el deleted by lo vamos a quitar, el isDeleted lo vamos a quitar y le vamos a poner el nombre, vamos a poner aquí, por ejemplo, Martín, y vamos a poner el apellido, por ejemplo, de Vicente, por ejemplo, le cambiamos, o le cambiamos también el email, Martín1, y la contraseña se la cambiamos también, por ejemplo. Y aquí la creación obviamente tendría que venir con la propiedad adecuadamente ya rellena, obviamente ya desde el front, ¿vale? O incluso estos campos, pues en este caso no pasárselos, dependiendo de lo que quisiéramos hacer. Entonces le daremos a execute y si todo ha ido bien, vale, ha habido un éxito, es decir, todo ha ido correctamente. Por lo tanto, ahora mismo nuestro usuario, si vamos a una ruta y la ponemos, vamos a ver que ahora se llama Martín de Vicente y ha cambiado el email y también le ha cambiado la contraseña, el ID lo tenemos aquí y tenemos todos los campos actualizados con la fecha actual, con todos los cambios que hayamos hecho. Muy bien, pues ya lo tenemos. Entonces, ahora mismo no está funcionando correctamente. Lo podemos hacer, por lo tanto, es ahora borrar un usuario. Así que vamos a ir a nuestro proyecto y si nos fijamos tenemos el post. Entonces, lo que vamos a hacer, perdón, el post, el delete. Y el delete lo que va a hacer es, bien, primero vamos a buscar por ID, así que buscamos por ID, que recibimos el ID por parámetro, así que esto va a ser a la ruta, esta misma de aquí, pero en este caso, pues dándole, por ejemplo, el 1, haciéndole un tipo delete, es decir, una petición de tipo delete, y en caso de que el usuario no exista, devolvemos un not found. Si existe, lo eliminamos con remove, guardamos los cambios y no devolvemos nada. Es decir, vale, pues se ha borrado, ya está, sin más. Si no, nos devolvieron not found. Por otro lado, tenemos aquí una función que es el userExist, que es la que se utiliza aquí dentro del put, este de aquí, que nos permite saber si un usuario existe o no. Entonces se coge del contexto todos los usuarios, busca cualquier elemento cuyo, esto será realmente user, si lo queremos cambiar, ¿de acuerdo? O entidad, cuyo ID sea igual al ID. Entonces, esto realmente lo que nos está diciendo es, bueno, pues vamos a saber si existe el usuario o no existe dentro de nuestro contexto. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora, por lo tanto, va a ser probar a nuestro borrado. Vamos a borrar al usuario número 1, que es Martín, para que ya deje de existir. Pondremos el 1, le daremos a execute y si todo ha ido bien, nos devuelve un 204, aquí estaría, que todo ha ido correctamente, así que en principio el usuario ya no existe. Podemos venir aquí, a abrir una nueva ruta, veremos que este usuario ahora ya not found, nos devuelve un 404, porque cuando hacemos un get de tipo ID, ahí está, cuando buscamos por ID, si el usuario no existe, nos devuelve un not found, que sería esto de aquí. Not found y en este caso una ruta y el tipo. Bien, pues ya lo tenemos. Además, lo que vamos a hacer también es, por ejemplo, listar todos los usuarios y vamos a ver cómo ahora de nuevo la lista estaría vacía. Bien, estas pruebas las hemos hecho todas sobre Swagger. Ahora vamos a ver cómo las podemos hacer desde Postman y dejarlas documentadas. Vamos a abrir nuestra herramienta de Postman. Recomiendo, como siempre, que tengamos nuestro usuario conectado, es decir, que hagamos un login para poder luego traernos todas las colecciones de peticiones y demás que hayamos hecho en otros entornos y poder compartirlos. Vamos a darle a colecciones, vamos a darle a la casita, bueno, a la carpeta que tenemos aquí con un más y vamos a crear una colección. Le vamos a llamar, por ejemplo, .NET 6 University App. ¿De acuerdo? Entonces aquí lo que vamos a hacer son requests, peticiones, básicamente, para la universidad que estamos creando. Vamos a crearla y aquí la tenemos. La primera de las peticiones, bueno, pues lo que vamos a hacer es cogernos esta ruta y vamos a comprobar si funciona correctamente. Por lo tanto, tenemos que elegir aquí el método. En este caso quiero hacer un get, así que le damos aquí a get, pegamos la ruta, le damos a control S para guardar y le ponemos un nombre. Le vamos a poner get all users. Lo vamos a guardar dentro de la colección de University App y aquí vamos a poner un pequeño comentario
¿vale? Que nos traiga todos los usuarios de la base de datos. Le daremos aquí a Save y ya lo tenemos guardado, de manera que ahora cuando despleguemos esto tenemos el get all users. Muy bien, entonces ahora lo único que tenemos que hacer es hacer el envío. Vamos, por lo tanto, a darle a Send y aquí lo tenemos. Ahora mismo estaría vacío. Muy bien, pues esto ya estaría. Ahora lo que vamos a hacer es duplicar esta misma. Vamos a duplicarla y la vamos a renombrar. Así que vamos a darle a Edit y vamos a poner Get User by ID. Y vamos a poner Get a User by its ID, por su ID. ¿Vale? Ya la tenemos. Entonces tenemos ahora Get all users y Get all user by ID. El Get all user by ID ahora lo que requiere es que se le pase un campo que va a ser el ID. Así que en este caso va a ser /1. Vamos a guardar. Y cuando le demos a Send, en principio nos dirá que no existe, no se haga. Obviamente no se encuentra porque nuestra lista de usuarios está vacía. Entonces ahora lo que vamos a hacer es duplicar esta otra vez. Y en este caso, lo podemos mover aquí abajo, lo vamos a renombrar y vamos a ponerle aquí Create User. ¿Vale? Vamos a crear New User. Vamos a crear un nuevo usuario. Esta herramienta de Postman es una herramienta, como digo, si en caso que no la hayas instalado nunca, es muy sencilla. Simplemente vas a la web oficial de Postman, la instalas y ya básicamente con nada puedes empezar a hacer peticiones a todas tus aplicaciones de back. Así que vamos a hacer un create new user que en este caso no va a ser de tipo get, sino que tiene que ser de tipo post. Así que dentro del post vamos a guardar lo que espera en el body, va a ser en este caso un raw de tipo JSON, así es como lo vamos a establecer. Y le vamos a poner aquí el cuerpo de la petición. Vamos a cerrarlo. Entonces, ¿qué tenemos que pasarle? Le tenemos que pasar el name. Y en este caso el name va a ser Martín. Tenemos que pasarle, coma, vamos a ver si ponemos bien esto, así. Tenemos que pasarle también el last name. Así que lo vamos a poner aquí. Bien, cuando ya lo tengamos, le tenemos que poner también, por lo tanto, las comillas y le tenemos que poner aquí San José, por ejemplo. Ahí está. Coma, y tenemos que ir haciendo todo lo que son los campos que les queremos rellenar. La forma más sencilla, pues venirnos a nuestra aplicación, vamos a nuestro Swagger, y ¿cómo lo tenemos que rellenar? Bueno, pues nos copiamos este bloque, tal cual, que es un ejemplo de lo que necesita, y nos lo llevamos aquí, y lo rellenamos. Bien, el ID, en este caso, va a ser el 1, ¿de acuerdo? Además, lo que vamos a hacer también va a ser ponerle el created by, pues aquí vamos a poner Martín. Vamos a poner el updated by y el deleted by, esto se lo vamos a quitar porque no nos aporta nada. Aquí le vamos a poner un false, le vamos a poner el nombre Martín, vamos a ponerle el apellido, vamos a ponerle el email y una contraseña. Mucho cuidado con tener correctamente todo puesto, pues que no nos faltarán las comas. Es importante que tengamos comas entre todos los campos para que deje de existir estas, en este caso, los errores, ¿de acuerdo? Así que bien cerradas las comillas dobles y los paréntesis. Muy bien, una vez ya lo tenemos, ahora lo que vamos a hacer es simplemente guardar, vamos a guardar y ejecutar. Bien, parece ser que ha habido algún tipo de error a la hora de guardar la entidad. Parece ser que debe haber algún cambio o algún parámetro que no hemos rellenado correctamente. Así que vamos a ver exactamente si en nuestra aplicación ha ocurrido algún error, ¿no? Por aquí no ha habido ningún fallo, ¿vale? No tenemos ningún log importante. Lo que podemos hacer es venir aquí y ver exactamente qué es lo que hemos enviado, ¿no? Vamos a pegarlo de nuevo. Vamos a hacer con estos ejemplos. Vamos a poner aquí que sea el 1. Sin rellenar demasiado. Vamos a darle un send. Vale. En este caso,
no se puede insertar un valor explícito en la columna de entidad de table, ¿vale? Bueno, en este caso vamos a ponerlo de esta manera, vamos a ver, tenemos un raw, vale, entonces en este caso sería de tipo JSON, ¿vale? En principio debería valer. ¿Vale? Otra manera que podríamos hacer es también, si lo tenemos configurado correctamente, mandarlo como form URL encoded para poder poner clave, por ejemplo, name, y después aquí Martín con su valor, de manera que podamos establecer esa propiedad. Bien, entonces, desde nuestro Postman vamos también, por lo tanto, a poder enviar, digamos, parámetros para que estos sean leídos desde nuestra aplicación y guardados. De la misma manera, por lo tanto, que podemos hacerlo desde Swagger. Muy bien, personalmente, ¿qué recomendaría yo? Bueno, recomendaría utilizar Swagger, ¿vale? Porque ya nos viene con los ejemplos concretos y el tipo de contenido que se necesita. En este caso, queremos text plain o application JSON, dependiendo de lo que queramos poner, ¿vale? Entonces, dependiendo de lo que queramos hacer, vamos a darle aquí a application JSON, que es lo que vamos a mandar. El post, en principio, con esta misma propiedad, debería funcionar correctamente. Aquí lo tenemos y se ha guardado correctamente. Obviamente el name es string, ¿no? Que son valores por defecto, ¿vale? Pero ya lo tenemos. Entonces, esta misma lógica para hacer dentro del request, pasarle el application JSON, también debería funcionarnos correctamente. Muy bien, pues desde aquí nosotros, por lo tanto, podemos sin ningún problema realizar todas las operaciones que necesitamos. Bien, lo que vamos a hacer ahora va a ser generar un nuevo modelo. Es decir, vamos a intentar hacer básicamente una nueva solución que amplíe nuestro modelo y que, por ejemplo, los usuarios estén asociados, por ejemplo, a un curso que podamos tener. Bien, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a nuestro proyecto. Vamos aquí a tenerlo aquí abierto. Vamos a pararlo. Y vamos a hacer un poco todo el proceso que tendríamos que hacer cada vez que queramos ampliar nuestro modelo o añadir obviamente, nuestro propio controlador para este. Bien, vamos, por lo tanto, dentro de Data Models a crear una nueva clase, nuevo elemento, elegiremos en este caso clase y vamos a ponerle, tenemos user, pues vamos a llamarle course, que será nuestro curso y también, bueno, en este caso tendremos cursos y los cursos en principio tendrán una lista de usuarios y estos usuarios están asociados, por lo tanto, a un determinado elemento que será un curso concreto, es decir, tenemos cursos que tienen grupos de alumnos o usuarios y esos usuarios pueden estar en varios cursos. Por lo tanto, las relaciones ahí vamos a tener que trabajarlas como un N a N, ¿vale? Así que vamos a realizar lo siguiente. Muy bien, vamos a plantear lo que sigue. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a plantear primero un curso. Entonces, igual que tenemos usuario que hereda de Base Entity, vamos a hacer lo mismo con nuestro curso. Ahí está. Entonces, ahora mismo vamos a tener la siguiente implicación. Vamos a tener ya una Base Entity que nos va a dar el ID, el created by, el created at, el updated by, el updated at. Digamos, todos estos campos ya nos los va a dar la propia Base Entity y tenemos que pensar un poco en los campos que va a tener en principio un curso. Un curso obviamente va a tener, por lo tanto, un public name, ¿vale? Vamos a tener que hacer un string name. En principio le tenemos que ponerle esta propiedad, ¿vale? Obviamente vamos a ponerle aquí un string.empty, ¿vale? Digamos por defecto. Vamos a ponerle también, en este caso, una descripción. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a ponerle también por ejemplo, un nivel, ¿vale? Entonces, vamos a poner aquí que va a tener un public enum y va a ser un level. Entonces, dependiendo del nivel, pues puede ser básico, vamos a poner easy, ¿vale? Sencillo, medio, bueno, vamos a ponerle, sí, medium, vamos a poner hard y vamos a poner expert. O podemos ponerle basic, mejor. Medium, vamos a poner aquí advanced y expert. Eso van a ser los niveles. Entonces, vamos por lo tanto a tener, obviamente, un nivel
asociado. Así que vamos a hacer aquí un public. Vamos a poner level, que va a ser el nivel. Y en principio le vamos a poner por defecto el nivel básico. ¿De acuerdo? Él nos lo va autocompletando todo. Importante, todos estos campos tienen que ser obligatorios. ¿Vale? Estos campos queremos que sean required. Cuando nos sale en rojito es porque básicamente no hemos incorporado la opción, como ya lo teníamos aquí, de Data Annotations. Nos la podemos llevar a nuestro curso. Muy bien, ya lo tenemos. Y guardamos. Bien, la descripción, por lo tanto, también va a ser importante. Y lo que vamos a hacer, ya que estamos, va a ser ponerle aquí un string length, por ejemplo, de que el nombre no sea superior a 50, por ejemplo, y que la descripción, vas a poner una descripción corta, que va a ser en principio con string length, por ejemplo, de 280 caracteres, y luego vamos a tener otra, una descripción general, vamos a copiarnos esto tal cual, que no va a tener un límite en principio de tamaño. Vamos a poner una descripción abierta para que sea tan larga como queramos. Entonces el curso va a tener un nivel, va a tener también esto y también debería tener una categoría. Entonces tenemos que establecer, por lo tanto, la categoría. Vamos a ir a Data Models y vamos a poner una categoría, vamos a agregar un nuevo elemento y vamos a poner que es una category. Category, una clase, que va a ser exactamente lo mismo que vamos a hacer con curso. Por lo tanto, nos vamos a coger los Data Annotations, se lo vamos a poner ya desde el principio. Ahí está. Vamos a decirle que es de Base Entity, ¿de acuerdo? Del que va a heredar. Y le vamos a especificar. Bueno, en este caso, la categoría pues puede ser, en principio, va a tener un nombre. Así que vamos a ponerle aquí un name. Vamos a ponerle tipo required. Vamos a ponerle un public string name. Vamos a ponerle aquí un string empty. Y lo que vamos a hacer también va a ser empezar a asociar tanto el curso como la categoría. Después vamos a generar después el diagrama y luego hacemos las asociaciones y las dependencias que puedan haber entre digamos, las relaciones que pueda haber entre las diferentes tablas. Entonces, es importante que nosotros todas estas propiedades o estos nuevos elementos que estamos haciendo se conviertan en tablas. Entonces, dentro de nuestro DB-Context tenemos que también establecer ya no solo la de usuarios, sino también la de cursos. Ahí. Y también tenemos que establecer la de categorías. De manera que nosotros podamos controlar correctamente estas tablas, ¿no? Y se puedan generar y podamos establecer una migración que nos añada estas tablas a la base de datos. Bien, entonces ahora mismo, tal cual está la cosa, nosotros podríamos darle al botón derecho, ir a la opción que habíamos instalado con las extensiones llamada EF Core Power Tools, añadir y generar el diagrama. Vamos a ver si lo podemos generar. Aquí estaría. Y tendríamos categorías, usuarios y cursos. Pero no tenemos las relaciones hechas. Entonces, tenemos que establecer ahora lo que serían las relaciones. Entonces, para empezar, digamos que un curso podría pertenecer a varias categorías. Eso creemos que puede tener sentido. Entonces, lo que vamos a hacer es establecer lo siguiente. Vamos a poner en required. También le podemos especificar el error message, como hemos podido ver. ¿De acuerdo? Se le puede especificar el mensaje de error si quisiéramos personalizarlo. Lo que vamos a hacer ahora va a ser, oye, pues en principio vamos a tener una lista de tipo eCollection y este curso va a estar asociado a una categoría y la vamos a llamar categories. Y obviamente va a ser una nueva lista de categories. Bien, entonces esto lo que está diciendo es, vale, existe una relación, es decir, de manera que un curso pueda tener varias categorías, pero una categoría puede estar en varios cursos. Por lo tanto, desde la parte de la categoría tendremos que hacer la inversa, es decir, tenemos que hacer la relación inversa. Vamos a hacer aquí un public, vamos a poner un iCollection y vamos a ponerle category
course, que va a ser de tipo cursos, y en principio va a ser un new list de cursos. Ahora, si volvemos a generar de nuevo la gráfica, podemos ver que existe ya una relación, vamos a decir a que sí lo queremos actualizar, de manera que tenemos ahora una tabla intermedia llamada Category Course que va a relacionar por IDs nuestra categoría con nuestro curso y de esta manera lo vamos a tener muchísimo más controlado. Así que tenemos, por lo tanto, cuando generásemos esto, un curso asociado a una categoría asociada a muchos cursos y un curso con varias categorías. Esta sería una manera de hacerlo. Luego ocurrirá lo mismo con el usuario, así que tenemos que hacer la misma dinámica. Entonces, el curso, por lo tanto, un curso tendrá un grupo, en principio, de usuarios o de alumnos. Así que vamos a hacer aquí un public. Vamos a poner de momento users, aunque luego a lo mejor pensamos en... Vamos a hacer una cosa, y users lo vamos a utilizar en principio para logins, ¿vale? Y luego vamos a tener otro que va a ser alumno. Así que vamos a hacer aquí un data model, vamos a agregar y vamos a hacer un student, por ejemplo, mejor, y luego lo podemos ir cambiando. Así que vamos a hacer un student, y este student, de la misma manera, va a ser una base entity, ahí la tenemos. Vamos a traernos exactamente la misma línea de data annotations, nos la traemos y establecemos las propiedades de un estudiante. Bien, un estudiante en principio va a tener obligatorio un nombre, ¿de acuerdo? Así que vamos a ponerle un string. Va a tener también en principio un email, en este caso un ID no hace falta porque ya lo tenemos, unos apellidos. Vamos a poner aquí el first name, un nombre y unos apellidos. Va a tener también, por ejemplo, en este caso, una edad, una fecha de nacimiento. Así que vamos a poner aquí un date of birth, DOB, ¿de acuerdo? Y en principio, bueno, lo vamos a dejar así. Va a ser obligatoria y aparte de esto va a estar asociado a una serie de, en principio, de cursos. Así que vamos a tener, por lo tanto, un public. Vamos a poner aquí un eCollection de tipo, en este caso, curso. Y esos son los cursos en los que esté matriculado. En principio puede estar vacío. Bien, ya lo tenemos. Ahora, lo que tendríamos que hacer en el curso es tener, aparte de las categorías, qué alumnos están matriculados. Y este curso tendría una serie de estudiantes. También podríamos hacerlo por grupos, tener un grupo asociado a unos estudiantes y por lo tanto luego aquí tener una lista de grupos, que también podría ser viable. Ya le daremos una vuelta. Pero de momento ya nosotros podemos ir pensando que ahora mismo, si añadimos este diagrama y lo volvemos a generar, veremos cómo ahora empezamos a tener unas relaciones un poquito más avanzadas dentro de nuestro proyecto. Tenemos, por lo tanto, ahora mismo una categoría asociada a un curso y un curso con categorías o uno o muchos, ¿vale? Podemos tener relaciones amplias y las vamos a ir personalizando. Entonces, digamos que tenemos un curso con un estudiante y el curso debería estar creado por alguien, en principio. Entonces, el created by, debería ser un user. Entonces, ahora mismo, tal y como lo tenemos, nuestro created by, vamos a ver dónde lo tenemos, en el base entity, el created by y el updated by y el deleted by deberían ser aquí user, de tipo user. ¿Vale? Así que esto lo tendríamos que cambiar. Esto lo tendríamos que cambiar y establecer un new user. Bien, y aquí también un new user.
Entonces, cuando nosotros hacemos esto, lo que estaríamos diciendo ahora mismo, si nosotros intentáramos hacer de nuevo la gráfica, es que tenemos que tener esto como un virtual, ¿vale? Tendremos que tener un ID usuario, que es el que nos va a permitir el created by, que será un entero, y luego vamos a tener un user asociado. Vamos a volver a ver la gráfica, vamos a ver si nos la ha generado, ¿vale? Entonces, ahora mismo, nuestro created at, ¿vale? Aquí en este caso, o created at, o deleted by, etcétera, tendrán que tener el aspecto de un user. Entonces, lo que podríamos hacer es lo siguiente, un public, vamos a ponerlo aquí de esta manera, vamos a poner un public int y vamos a poner aquí user ID con un get y set, ¿vale? Y vamos a tener, por lo tanto, un public virtual user y aquí lo que vamos a tener es un created by que tiene que llamarse más o menos, vamos a ponerle create user o creator le podemos llamar, bueno, user ID. Lo podemos hacer de esta manera o lo podemos plantear de otras. Ahora mismo lo que tendríamos es un usuario que va a ser el que nos va a decir quién lo ha creado y en qué momento lo ha creado, quién lo ha actualizado, etcétera. Entonces, este ID en principio podría variar con respecto a el último usuario que le hubiese tocado, por ejemplo, si quisiéramos hacerlo así. Entonces, vamos a volver a generar la gráfica y ver el aspecto que tiene. Vamos a ver si lo genera correctamente y la podemos ver. Vamos a ver si no hay ningún error. Vale. Entonces, con esto, lo que estaremos haciendo, ahora mismo parece ser que nos está actualizando, tendremos que ver o repasar, ¿vale?, toda esta parte para así asegurarnos de que nuestros usuarios, o sea, digamos que nuestros modelos estén asociados en principio a usuarios que los hayan creado. Es decir, el estudiante será por un lado, mientras que el usuario pues serán usuarios en general de la base de datos, administradores que se encargarán de añadir, etcétera. El usuario luego podrá tener roles asociados, por ejemplo, ahora mismo no tenemos roles, pero podríamos tener un rol y esto nos va a permitir para todo lo que es el tema de registros y logins. Mientras que estudiantes tendrán acceso a un usuario y entonces ahí pues puede que un usuario esté vinculado a un estudiante, que también se podría hacer, y tener, por lo tanto, acceso a los diferentes cursos en los que está participando. Por otro lado, un curso también debería tener, de alguna manera, vamos a dejar esto un poco como estaba ahora mismo, para que nos siga funcionando correctamente. Vamos a dejarlo con un string de momento. Ahí está. Y lo que vamos a hacer es, un curso tendrá que tener también, en principio, un temario. Entonces, vamos a agregar una clase nueva, vamos a hacer un nuevo elemento y vamos a cambiarle, aquí le hemos llamado class, se me ha generado por defecto este nombre. Vamos a eliminarlo, vamos a volver a generarlo. Vale, ahí está. Y le vamos a llamar, por ejemplo, index. Entonces, el index básicamente va a ser, en principio, una base entity también. Ahí está. Y el índice, pues en principio va a tener, pues, temas, una lista de temas, y luego va a tener una lista de subtemas, por ejemplo, o alguna cosa así, ¿no? Entonces, de momento lo vamos a dejar simplemente con un string. Vamos a ponerle aquí un public string. Y vamos a ponerle chapters, ¿vale? Y será aquí el contenido, ¿vale? De momento lo vamos a dejar así. Y le vamos a poner en principio también que sea de tipo required. Así que vamos a ponérselo aquí. Ahí está. Nos vamos a coger aquí el punto. Ahí está. Y le vamos a poner aquí de momento un string empty.
y ya lo iremos repasando. Pero lo que quiero decir es que un curso tendrá asociado un índice y un índice estará asociado a un curso. Así que vamos a ponerle aquí que aparte de las categorías y los estudiantes, también va a tener un index. A eso. Muy bien, pues ya lo tenemos. Aquí que me está diciendo. Vale, en este caso, index no puede ser esto. Obviamente tienes un new index, al igual que lo hemos hecho con el resto. Bien, entonces, una vez ya lo tenemos, vamos a ver si ahora me genera o no el diagrama, pues tendremos que añadir el índice, ¿vale? Entonces, tendremos relaciones de 1 a 1, ¿vale? De manera que un índice va a pertenecer a un curso y un curso va a tener un índice únicamente. Vamos a tener relaciones de n a n y de 1 a n a lo largo del proyecto. Entonces, vamos a ir trabajando con todas estas lógicas y luego tendremos que generar los controles apropiados para cada una de estas tablas. Entonces, es importante, por lo tanto, que en el dbContext tengamos las propiedades adecuadas, los dbSets. Uno de los que nos falta ahora mismo sería el de index y el de students. Así que vamos a cogerlo y vamos a poner aquí students y esto se va a llamar students y vamos a poner index y vamos a poner aquí indexes. Bien, aquí lo tenemos. Uy, perdón. Vamos a ponerlo justo con el de cursos y categorías para que más o menos estén relacionadas. Vamos a hacer un dbset y vamos a ponerlo de tipo index. Ahí está. Vale. Este index me está diciendo que es una dependencia ambigua, claro, porque le hemos pues llamado index. Vamos a llamarle chapters y vamos a ponerle aquí list, por ejemplo, lista de chapters y ya está. Entonces a este lo vamos a renombrar en vez de index, le vamos a cambiar el nombre y le vamos a llamar chapters. Vamos a llamarle chapter. Y un chapter, en principio, lo que va a tener, por lo tanto, o sea, digamos que tendrá una lista de chapters o lista de temas. O podemos plantearlo como en vez de index, bueno, habría que pensarle un nombre, ¿no? De momento lo vamos a llamar chapter. Entonces, aquí dentro vamos a llamar chapter y aquí esto se llamará chapters. Muy bien. Ya lo tenemos. Ahora lo que tenemos que hacer en el curso, pues en principio va a tener un chapter. Para que no sea ambiguo con el de system. Que obviamente la palabra index está reservada. Muy bien, pues ya lo tenemos. Ahora lo que tendríamos que hacer, vamos a ver si podemos generar el diagrama. Vale, ahora sí, lo actualizamos y ya lo tenemos. Entonces tenemos a los usuarios que ahora mismo no están vinculados con nada, que tendremos que hacer la vinculación, como decía, con prácticamente todas las tablas. Y luego vamos a tener el curso, que va a estar asociado a un chapter, que lo podemos ver aquí en rojito. Es decir, un curso tiene un chapter, tiene una lista de categorías y tiene unos estudiantes. Y por lo tanto existe una tabla intermedia entre categorías y estudiantes y otra entre estudiantes. Y luego tenemos una relación de bueno, en este caso, de un chapter a un curso. Y obviamente la relación puede ser también hacia el otro lado. Es decir, que nuestro chapter tenga, por lo tanto, un curso. Así que lo que vamos a hacer aquí va a ser la relación, en este caso, vamos a hacer aquí un public int, vamos a llamarle chapter ID, no, perdón, course ID, de tipo getSet, ahí está, vamos a ponerlo aquí, getSet, y le vamos a poner aquí un public virtual, en este caso course, que va a ser nuestro curso, con getSet igual a new course. Ahí lo tenemos. De esta manera tendremos la relación en la cual tendremos, por lo tanto, un curso asociado a un chapter y un chapter asociado a un curso. Así que vamos a
Vale, vamos aquí a pararlo un momentito. A ver, esto lo voy a cerrar. Ahí está. Vamos a ir a las pruebas de soluciones. Aquí está. Vamos a darle a Core Tools. Ahí está. Vamos a generar de nuevo la gráfica y vamos a ver el cambio que puede haber. Bien, ya lo tenemos. Entonces, ahora mismo, si nos fijamos, tenemos las tablas intermedias y luego entre chapter hay una relación en la cual el chapter va a estar asociado a un curso, ¿vale? O el chapter o el índice, ¿vale? Luego le cambiaremos el nombre. Entonces, este índice está asociado a un curso, mientras que un curso tiene, por lo tanto, un índice. Y esto mismo, esta misma lógica en la cual vamos a tener que hacer las relaciones, la tendremos también que hacer con las categorías, con el curso, con los estudiantes, con los capítulos el índice a través del usuario. Así que esto ya más o menos lo tenemos y ahora lo que tenemos que hacer es plantear los controladores, por ejemplo. Vamos a venir y vamos a crear un controlador. En este caso, vamos a darle a controlador, vamos a escoger de tipo API, vamos a coger Entity Framework, vamos a escoger el modelo, vamos por ejemplo a hacer un índice de curso, por ejemplo, de un curso, y le vamos a añadir obviamente el DB Context y le vamos a llamar Chapters Controller, ¿vale? Le vamos a aceptar y que nos genere el controlador asociado. Muy bien, ya lo tenemos, ya está listo. Entonces, ahora lo que tendríamos que hacer es, vamos a darle al play y vamos a comprobar qué es lo que ha registrado nuestro Swagger y ya más o menos lo tendremos listo para ir haciéndolo con todos. Tenemos los chapters, podemos obtener todos los chapters que existan en la universidad. Tenemos a crear un chapter, que en este caso le tendremos que pasar un curso, ¿vale? Y unas categorías. Vamos a tener que también poder obtener un chapter por ID y vamos también a poder actualizar un chapter. Muy bien, pues ya más o menos lo vamos teniendo. Tenemos la de chapters, tenemos la de users, tenemos la de weather forecast, que esta se la podríamos ir quitando. Y si nos fijamos ya tenemos los esquemas. Tenemos la categoría, tenemos el chapter, tenemos el curso y también tenemos el nivel, que en este caso va a ser un array de 0, 1, 2 y 3, que son los valores, que son los niveles que tiene cada uno de los cursos, porque lo hemos hecho como un enumerado, ¿vale? Aquí lo tenemos. Aquí está, 1, 2 y 3 y 4. Muy bien, pues hasta aquí la sesión de hoy. Hemos realizado nuevos modelos para nuestra aplicación. Hemos entrado ya en los conceptos de relación que tendremos que ir desarrollando un poco más. Hemos creado controladores, hemos visto cómo utilizar y probar desde Swagger y también desde Postman y lo que nos quedará en las siguientes sesiones pues obviamente será ir haciendo crecer la aplicación para que vaya teniendo sentido y poder después más adelante generar una aplicación de frontend que pueda consumir este tipo de conjunto de datos y estos endpoints de nuestra API RESTful y poder trabajar por lo tanto con la base de datos. Además también de que tendremos que hacer un proceso de autenticación o de login para nuestro proyecto que nos genere, por ejemplo, con JWT, un proceso de autenticación seguro para que podamos proteger aquellas rutas que no queramos que sean consumidas sin tener una previa validación por nuestra parte. Hasta aquí, por lo tanto, la sesión de hoy. Espero que haya sido interesante y nos vemos en la próxima. Un saludo.